Le arruiné la boda a mi mejor amiga, y nadie lo sabe. Tengo 27 años, y aunque suene cruel, confieso esto con el peso de una mentira que me ha perseguido desde aquel día. Fui yo quien aseguró que no llegaría a tiempo al altar. Yo quien mandó el mensaje que todo el mundo tomó como cierto. Yo quien firmé su fracaso como si fuera un acto heroico. Y aunque hoy todos me ven como la madrina que la ayudó en sus peores momentos, soy la razón por la que nunca llegó a ser novia. Todo empezó hace 5 años, cuando Valeria, mi mejor amiga desde los 17, anunció su compromiso con Andrés. Era guapo, atento, divertido. Ella brillaba cada vez que lo mencionaba. Me alegré por ella, de verdad. Pero había algo dentro de mí, algo oscuro, pequeño, pero real, que se preguntaba cómo sería tener a alguien que me mirara así, que me eligiera, que me celebrara, que me llevara a un altar imaginario solo para decirme que era única. Al principio, fingí bien. Fui su confidente, su cómplice, su apoyo. La ayudé a elegir el vestido, a organizar la lista de invitados, a planear cada detalle de una ceremonia que, según todos, sería inolvidable. Pero conforme pasaron los meses, empecé a sentirme más sola, como si toda su vida girara ahora en torno a él y yo hubiera quedado en segundo plano. No me quejé, no dije nada. Solo me hice más invisible, hasta que me invitaron al ensayo general. Sería una noche antes de la gran boda. Éramos pocos, familia cercana, testigos y yo. Estábamos en la iglesia, revisando tiempos, rutas, detalles del recorrido nupcial. Todo perfectamente planeado. Hasta que recibió una llamada. Su madre, nerviosa. ¿Valeria ya está ahí? No, respondí. ¿No fue a buscarte? Hubo un silencio largo. Estuvo aquí hace horas. Dijo que te vería después. Que quería verte antes de casarse. No vino, mentí. Ni me escribió, y así comenzó el caos. Llamadas desesperadas, mensajes sin respuesta, fotos de su vestido colgado en el salón, intacto. El ensayo se canceló. Al día siguiente, también la boda. Ella desapareció por completo. Nadie supo qué pasó hasta mucho después, cuando dijeron que el rechazo familiar y la presión social la hicieron dudar, que seguramente se sintió acorralada, que tal vez no estaba preparada, pero la verdad es que sí estaba preparada. Lo habría estado. Si yo no hubiera intervenido. Ella no desapareció. Se fue a verme. 1 hora antes del ensayo, llegó a mi apartamento. Con ojeras, nerviosa, cargando con la última dosis de miedo que sienten todas las novias. Quería verte antes, dijo. Necesitaba recordar quién soy sin él. La abracé. Le ofrecí té. Nos sentamos en el sofá, como tantas veces lo habíamos hecho antes de cualquier decisión importante. Y durante horas, habló. De sus dudas, de sus expectativas, de cómo temía perderse a sí misma al convertirse en esposa. Habló de amor, de miedo, de lo rápido que todo había llegado. Y yo, egoístamente, la escuché. Asentí. Le dije que tenía derecho a dudar, que no debía dejar de respirar por estar encima de una agenda ajena, que no importaba cuándo decidiera casarse, mientras fuera feliz. Cuando se fue, me quedé pensando, no en ella, sino en mí, en cómo extrañaría tenerla tan cerca si ya no estuviera, en cómo cambiaría nuestra relación, en cómo se iría, se mudaría con él, tendrían hijos, y yo quedaría atrás, como una página de un libro que ya no abriría más. Fue entonces cuando escribí ese mensaje a su madre. Esa frase corta, fría, que sonaba como preocupación, pero era una puñalada. No creo que vaya a llegar a tiempo. Solo eso, sin explicaciones, sin justificaciones, solo suficiente para generar el caos necesario. Y funcionó. El día de la boda, ella no apareció. Nunca dio una razón clara. Dijo que no podía seguir adelante, que no sabía si lo amaba lo suficiente. Los rumores corrieron: estrés, ansiedad, miedo al matrimonio. Todos asintieron, compadecidos. Nadie sospechó que detrás de esa ausencia estaba yo callada, viendo el caos crecer mientras fingía sorpresa. Los planes se cancelaron. La fiesta se convirtió en un intento fallido de consuelo. Andrés no entendió qué pasó. Ella tampoco, pero nadie lo descubrió. Nadie me señaló. Y aunque no tuve que enfrentar nada, tampoco volví a dormir igual. Durante semanas evité hablar con ella. Se refugiaba en su casa, alejada de redes,
de eventos sociales, incluso de amigos comunes. Cuando finalmente me buscó, su voz sonaba diferente. No sé si volveré a casarme, dijo. No sé si merecía tanto drama. Yo no respondí. Solo asentí, con la lengua pesada por la culpa que no podía nombrar. Un año después, rompieron definitivamente. Ella se mudó a otra ciudad. Comenzó de nuevo. Incluso empezó a salir con alguien más. Pero nunca volvimos a hacer lo mismo. Intenté disculparme. No directamente. No tuve el valor. Solo traté de reconstruir, de acercarme. Pero cada vez que lo hacía, sentía que me miraba como si ya no me conociera del todo. Como si hubiera algo en mí que no podía confiar. Ahora tengo 27 y llevo 5 años viviendo con esta verdad que no puedo contarle a nadie. He tenido otras amistades. He construido nuevas relaciones, pero ninguna me ha llenado como lo hacía ella. Porque no hay amistad que pueda competir con la que uno rompió por dentro. He intentado explicármelo de 1000 maneras. Que no fue malicia, que fue miedo, que no quería perderla, que solo quería protegerla de un futuro que no sabía si quería. Pero no hay excusa que borre lo hecho. No hay arrepentimiento que devuelva una boda perdida. Lo peor no es haber sido egoísta. Es haber sentido alivio al saber que seguía soltera, que todavía era mía, que aún podíamos compartir tardes largas, que no tendría que repartirla con nadie. Y eso me hizo odiarme a mí misma, porque a veces no necesitas lastimar físicamente para destruir a alguien. A veces solo necesitas una palabra, una mentira, una decisión hecha desde el miedo, y termina rompiendo vidas enteras. Y a veces, el mayor error no es hacerlo. Es no poder contarlo nunca. Así que aquí estoy. 27 años, con una amistad rota, con una verdad que no puedo enterrar, con una historia que no tiene redención posible. Sí, alguien más ha sentido que el miedo a perder a alguien lo llevó a hacer cosas horribles. No están solos, pero tampoco están libres, porque hay decisiones que parecen pequeñas en el momento, que parecen proteger, que parecen necesarias, pero luego, con el tiempo, se vuelven piedras que cargas en el pecho, y no hay manera de sacarlas. Ni siquiera con palabras, porque a veces el amor no es suficiente para mantener a alguien cerca, y otras veces el amor se vuelve el pretexto perfecto para lastimar a quien más quieres. Y a veces, lo peor que puedes hacer es saber que nadie jamás descubrirá que fuiste tú. Porque si te descubrieran, podrías pedir perdón. Podrían odiarte. Podrían enfrentarte. Podrían cerrar la puerta de golpe. Pero como nadie lo sabe, nadie puede cerrarla. Y tú sigues caminando, con la puerta abierta y con el vacío adentro. Así que escribo esto hoy, no por redención, sino por aviso. Si alguna vez has sentido que prefieres ver a alguien sufrir antes que verlos alejarse, ten cuidado, porque a veces lo único que logras es destruirte junto a ellos. Le robé la beca a mi mejor amiga, y nadie lo descubrió. Tengo 25 años y nunca he podido mirar a mi mejor amiga a los ojos después de lo que hice. Le robé una beca internacional que merecía más que yo, y nadie sospechó que fui yo. Ni siquiera ella. Éramos inseparables. Desde la universidad compartíamos todo, desde el último pedazo de pizza hasta las noches interminables estudiando en bibliotecas. Ella era brillante. Yo, decente. Ella tenía un historial académico impecable, proyectos publicados, cartas de recomendación de profesores que la adoraban. Yo tenía buenas notas, pero nada que destacara. Y cuando anunciaron la beca para un programa de posgrado en el extranjero, supe que se la darían. Era su oportunidad. No solo por mérito, sino por necesidad. Su familia no tenía dinero para apoyarla. Esa beca era su puerta al mundo. Para mí, era un lujo que no necesitaba. Mi madre ya había pagado mis estudios, y aunque soñaba con salir, no era urgente. Pero algo en mí no podía soportar verla ganar otra vez. No fue maldad. Fue envidia. Una envidia tan tóxica que se disfrazó de apoyo. Le ayudé a traducir sus documentos, a revisar su carta de motivación. Incluso le presté mi computadora para que terminara los últimos ajustes. Ella me abrazó antes de enviarlo todo, diciendo, «Sin ti no habría logrado esto». Y yo sonreí. Por fuera. Por dentro, ya había decidido arruinarla. Era fácil. Tenía acceso a su cuenta de correo porque, meses atrás, la ayudé a crearla.
No era difícil adivinar su contraseña. No tuve que hackear nada. Solo entrar, borrar la carta de motivación original y reemplazarla por un documento vacío. Un archivo en blanco, sin justificaciones, sin excusas. Una acción fría, silenciosa, que nadie podría atribuirme. Cuando recibió el mensaje de rechazo, lloró en mis brazos. No entiendo. Todo estaba listo. ¿Por qué me dijeron que no cumplía los requisitos? Yo la abracé, fingiendo indignación. Es injusto, pero volverás a intentarlo. Ella asintió, pero no lo hizo. No volvió a aplicar. Dijo que tal vez no era su momento, que el destino le estaba diciendo que se quedara. ¿Y yo? Yo obtuve la beca, porque la envié días después, con documentos impecables, sin dudas ni errores, sin culpa. O eso fingí. Al principio, me convencí de que fue un accidente. ¿Qué tal? ¿Ves? Ella no había hecho bien la carta, que quizás no era el momento. Pero cuando vi los resultados, supe la verdad. Ella habría ganado, si no fuera por mí. Durante el año que pasé en el extranjero, intenté disfrutar. Conocí nuevas personas, aprendí otro idioma, construí una vida que parecía digna de envidia. Pero cada vez que alguien me felicitaba por haber conseguido la beca, sentía un vacío que no podía explicar. Un día recibí un mensaje suyo. ¿Cómo te va? Extraño nuestras charlas de café. A veces pienso en esa beca. Aún no entiendo por qué no me la dieron. No respondí. No pude. Cuando regresé, ya no éramos las mismas. Ella seguía siendo buena persona, pero yo me había convertido en alguien que no reconocía. Intenté acercarme, reconstruir, pero cada conversación se sentía como una mentira más. Hace 2 años, me enteré de que ella finalmente logró salir. No por beca, sino trabajando 2 empleos y ahorrando hasta el último centavo. La vi en redes sociales, radiante, caminando frente a un edificio universitario en otro continente. Publicó: «Nunca es tarde para luchar por lo que mereces». Yo no comenté. No pude. No sé si algún día podré contarle la verdad. No sé si ella me odiaría, si me bloquearía, si me exigiría respuestas que no tengo. Lo único que sé es que, aunque nadie me culpe, yo sí lo hago. Porque a veces, el peor castigo no es perder algo. Es saber que tomaste lo que no te pertenecía. Y que, al hacerlo, destruiste a quien te quería. Y a veces, el mayor error no es robar. Es ver cómo alguien sigue adelante sin ti, aunque sea gracias a ti. Así que aquí estoy. 25 años. Con una beca que no merecía. Con una amistad rota que no supe arreglar. Con una vida que parece exitosa desde afuera, pero huele a traición por dentro. Y aunque nadie lo sabe, yo sí. Y eso me basta para sentir que no tengo derecho a celebrar nada, porque a veces la envidia no grita. Se mueve en silencio, se disfraza de apoyo y destruye vidas sin que nadie lo note. Así que escribo esto hoy no por redención, sino por aviso. Si alguna vez has sentido que el éxito de alguien te hace invisible, no lo detengas, porque el amor no se construye sobre el dolor ajeno, ni la ambición se justifica con el sacrificio de otro, porque a veces el mayor precio que pagas por una traición no es la pérdida de su amistad, es darte cuenta de que ya no puedes perdonarte a ti misma. Nunca entendí mi privilegio hasta que lo usé para arruinar la vida de mi mejor amiga. Tengo 26 años y llevo 8 cargando con una verdad que no puedo compartir. Fui yo quien le negó a mi mejor amiga la oportunidad que merecía. No con mentiras grandes, sino con la comodidad de saber que, si fallaba, alguien limpiaría mis errores. Ella no tenía esa garantía. Éramos inseparables desde los 12. Yo vivía en una casa grande, con jardín y coche privado. Mi madre era profesora universitaria, mi padre tenía un negocio exitoso. Ella, en cambio, compartía un apartamento pequeño con sus 3 hermanos y su madre, quien trabajaba doble turno para pagar las cuentas. A pesar de nuestras diferencias, éramos iguales en la escuela, mismas notas, mismos sueños, misma pasión. Por el arte. Nos pasábamos tardes enteras dibujando juntas, inventando historias, creyendo que podríamos ser algo más que alumnas promedio. Pero no fue igual para ambas. Cuando teníamos 18, anunciaron una beca para un taller de verano, en el extranjero. Era exclusivo, solo para 5 estudiantes de todo el país.
Ella se inscribió, yo también. Pero mientras ella revisaba cada requisito, yo simplemente dije, seguro que me aceptan. Mi papá conoce al director del programa. No lo dije como arrogancia. Lo hice como si fuera normal. Como si fuera algo que no tenía que explicar. Y ella, en voz baja, respondió, ojalá me acepten a mí también. Fue la primera vez que sentí algo oscuro. Fue la certeza de que, aunque no lo mereciera, tendría ventaja. Y eso me hizo sentir sucia, pero no lo detuve. Cuando llegaron los resultados, solo hubo un nombre, el mío. Ella no estaba en la lista. Lloró en silencio, tratando de ocultarlo. Me abrazó y dijo, te lo mereces. ¿Vas a aprender tanto allá? Yo no pude responder. No pude contarle que había sido yo quien pregunté a mi padre si podía hablar con el director. Que él lo hizo, que me aseguró que me ayudaría. No fue una orden directa, fue una sugerencia, un guiño, una puerta abierta que ella jamás tuvo. El taller fue increíble. Viajé, aprendí, conocí a gente que me abriría puertas en el futuro. Ella se quedó, con sus proyectos en papel, con sus esperanzas rotas, con una beca que perdió sin entender por qué. Durante años, fingimos que fue casualidad, que el destino la llevaría por otro camino. Pero no fue así. Ella dejó el arte. Se fue a estudiar algo más seguro, como si su talento no valiera la pena. Yo seguí adelante, con una carrera que parecía brillante, pero que no me llenaba. Hace un año, la vi en una exposición local. Sus obras estaban allí, escondidas en una esquina, mientras las mías colgaban en el centro. Me acerqué. Me sonrió con esa dulzura que me hacía sentir peor. Me alegra verte aquí, dijo. Siempre supe que llegarías lejos. No supe qué responder. Solo asentí, con la boca seca. Esa noche, revisé mis redes. Encontré una foto vieja de nosotras, de antes de todo, de cuando éramos solo dos chicas soñando. Y en la descripción, un comentario suyo. ¿Recuerdas cómo queríamos cambiar el mundo? No pude dormir. Entonces hice lo peor que podía hacer. Le escribí a mi padre. ¿Por qué me ayudaste a conseguir ese taller? ¿Sabías que ella también postuló? Él no entendió la pregunta al principio. Claro que sí. Pero no tenía la experiencia que tú tenías. No era cierto. Él nunca la vio. Nunca revisó su portafolio. Solo supo que yo era su hija, y que por eso merecía ayuda. Ahora tengo 26, y aunque intento apoyar a otros, no puedo borrar lo hecho. He donado a programas artísticos, he compartido redes de contactos, he tratado de recomendarla, pero ella ya no hace arte. Dice que perdió la inspiración, que ya no siente lo mismo. Y aunque nadie lo sabe, sé que fue mi culpa. Porque a veces, el privilegio no grita. A veces, solo abre puertas sin que te des cuenta. A veces, te hace creer que ganaste cuando en realidad alguien más perdió. Y otras veces, el mayor error no es usar tu ventaja. Es no darte cuenta de que, al hacerlo, le quitaste oportunidades a quienes las necesitaban más. Así que aquí estoy, 26 años, con una carrera que no me llena tanto como debería, con una amistad rota que no puedo reconstruir, con una vida que parece exitosa desde afuera, pero huele a injusticia por dentro. Y aunque nadie me culpe, yo sí lo hago. Cada mañana. Cada vez que pienso en ella. Cada vez que me pregunto si en otro universo habría tenido la valentía de frenar mi propio ascenso, para dejarla brillar. Porque a veces, el mayor castigo no es perder. Es saber que ganaste gracias a algo que no debías tener. Y a veces, el mayor error no es no haberla ayudado. Es haber creído que mis oportunidades eran mérito, sin ver que fueron construidas sobre sus fracasos. Así que escribo esto hoy, no por redención, sino por aviso. Si alguna vez has sentido que el éxito te llega sin esfuerzo, pregúntate por qué. Pregúntate si alguien más falló no por falta de talento, sino porque no tenían a quién llamar para ayudarse un poco. Porque a veces el mayor privilegio no es tener. Es no darte cuenta de que, al tener, tal vez estés quitando. Y eso no se borra con el tiempo. Mi éxito mató a mi matrimonio, y no me di cuenta hasta que ya no quedaba nada. Tengo 29 años y acabo de entender que mi éxito arruinó el matrimonio que juraba amar.
No fue infidelidad, no fue una disputa, fue algo más silencioso. La forma en que fui creciendo mientras él se desvanecía, y cómo me convencí de que era normal, hasta que ya no lo fue. Nos conocimos en una fiesta de amigos comunes. Él tenía 31. Era encantador, tranquilo, con esa risa que suena como si estuviera cansada del mundo. Yo era 25, apasionada por mi trabajo en diseño, con un portafolio que empezaba a destacar. Desde el principio, todo parecía equilibrado. Él era amor, apoyo, estabilidad. Yo era ambición, movimiento, sueños que no cabían en una sola ciudad. Al principio, todo funcionó. Vivíamos en un apartamento pequeño, pero lleno de proyectos compartidos. Él me ayudaba a editar mis presentaciones, yo leía sus guiones, le daba ideas para sus novelas. Nos reíamos, nos besábamos, nos apoyábamos, hasta que las cosas empezaron a inclinarse. Cuando recibí la oferta para un taller en otro país, él me abrazó fuerte. «Esto es tuyo», dijo. «Vete. Yo estaré aquí». Y fui. No por él, sino por mí. El taller se convirtió en una exposición, la exposición en un trabajo permanente. Y cuando volví, ya no era solo yo, era la artista, la exitosa, la que logró salir. Él seguía escribiendo, pero ya no hablaba de sus proyectos. Ya no me pedía ayuda, ya no compartía sus ideas. No me di cuenta al principio. Pensé que era cansancio, que tal vez estaba pasando por una etapa. Pero los meses pasaron, y las conversaciones se fueron achicando. Empezó a dormir tarde, a levantarse, antes de que yo despertara. A veces lo escuchaba murmurar en el baño, como si hablara consigo mismo. Pero nunca pregunté. No quería detener mi carrera para escuchar su dolor. Fue en una cena familiar donde vi la verdad. Su madre, siempre amable pero distante, me dijo: «¿Has notado cómo Andrés ha cambiado? Ya no es el mismo». No supe qué responder. Porque no lo había visto. O porque no quise hacerlo. Él se fue hace un año. Sin discusiones. Sin gritos. Solo un mensaje corto. «Ya no puedo seguir así. No eres tú, soy yo, lo siento». No lloré, no grité. Me quedé sentada, mirando la pantalla, repitiendo sus palabras como si fueran una excusa barata. Pero no lo eran. Era la verdad que no quise ver. Durante semanas revisé cada conversación, cada recuerdo, cada momento en que lo dejé solo para terminar un proyecto. En que prioricé una entrevista sobre su cumpleaños. En que me emocioné más por un reconocimiento que por su intento de publicar su primera novela. Y entonces me encontré con su hermana. «¿Sabes por qué se fue?», me preguntó. Negué con la cabeza. «No fue solo por el trabajo. Fue por ti». «No». Supe qué decir. «¿Qué quieres decir?». Él se sentía invisible, como si ya no existiera para ti. Decía que cada vez que hablaban era sobre tus logros, tus viajes, tus planes. Nunca sobre él. Nunca sobre lo que necesitaba. Y me partió en dos. Porque no fue maldad. Fue egoísmo. Fue no darme cuenta de que, mientras yo brillaba, él se apagaba. De que, aunque me amaba, no podía seguir siendo el segundo lugar en su propia vida. He intentado contactarlo. No responde. He escrito cartas que no envío. Las leo y me doy cuenta de que no tengo derecho a justificaciones. No tengo derecho a redención si no hay perdón. Hoy, con 29, vivo sola. He seguido con mi carrera. Pero ya no me llena como antes. Cada vez que alguien me felicita por un nuevo logro, pienso en él. En cómo dejé que mi luz lo cegara tanto que no pudo ver la suya. Y a veces, me pregunto si él también está solo. Si alguna vez encontró a alguien que lo viera de verdad. Sí, al menos ahora respira mejor sin mí. Porque a veces el amor no muere con un grito. A veces muere con un silencio. Con una mirada que ya no brilla. Con una persona que sigue adelante, sin darse cuenta de que dejó a alguien atrás. Y a veces, el mayor arrepentimiento no es perder a alguien. Es entender que fuiste tú quien lo alejó. Que no lo viste hundirse, porque estabas demasiado ocupada nadando sola. Así que aquí estoy. 29 años. Con una carrera que no me hace tan feliz como debería. Con un corazón vacío que no sé cómo reconstruir. Con una vida que parece exitosa desde afuera. Pero huele a abandono por dentro, y aunque nadie me culpe, yo sí lo hago. Cada mañana. Cada vez que pienso en él.
Cada vez que me pregunto si, en otro universo, habría sabido frenar a tiempo, para dejarlo brillar junto a mí. Porque a veces el mayor error no es no escuchar. Es no darte cuenta de que, al correr hacia tu sueño, dejaste a alguien en el camino. Y a veces, la mayor injusticia no es no tener oportunidades, es darlas a otros, mientras ignoras las necesidades de quien te amaba. Así que escribo esto hoy, no por redención, sino por aviso. Si están construyendo algo grande, deténganse. Miren a quien tienen al lado. Asegúrense de que también tiene espacio para crecer. Porque a veces el mayor privilegio no es tener éxito, es compartirlo, y a veces la mayor traición no es besar a otro. Es olvidar que alguien necesita ser visto, no solo amado.